Oye, me parece súper interesante tu planteamiento porque vamos despejando realmente el problema además que tiene el pueblo mapuche es que como su organización es tribal, son muchos loncos y yo he hablado con muchos loncos, unos quieren una cosa, otros quieren integrarse mejor, otros quieren más oportunidades. ¿Quién, Aucán, con quién se puede conversar? ¿Quién representa fielmente lo que quiere el pueblo mapuche? Porque ¿estás de acuerdo conmigo que son muchas las voces y son grupos distintos? Hay algunos que quieren integrarse o que se han integrado plenamente al país, se sienten chilenos, quieren desarrollarse como chilenos, hay otros que no. Entonces, ¿con quién se conversa? ¿Quién es el interlocutor válido para poder sentarse a conversar? Checho, efectivamente hay diversas opiniones en el pueblo mapuche y es normal que así sea, porque sería absurdo pensar con que solamente haya una opinión en el caso del pueblo mapuche. Ahora, ¿cuál es posible sentarse a dialogar con el pueblo mapuche? Claro que sí. Y dos elementos. En la historia se demuestra que los españoles dialogaron por 2 siglos con el pueblo mapuche cuando hay un diálogo de buena fe. Y el propio Estado dialogó en el último parlamento en el mes de enero del 1825. En definitiva, el último parlamento en donde cuando el diálogo es de buena fe y de interés común, todos estamos dispuestos y nadie cuestiona de los mapuches y no hay dos opiniones sobre los parlamentos. Hoy el problema, Checho, es que el diálogo es bajo la figura del clientelismo, de mantener una relación de statu quo, de clientelismo con un gobierno y con el otro, tomando la temática mapuche para enfrentarlo al próximo gobierno y ningún diálogo de buena fe. No hay un tema común, no hay una agenda común para abordar. De mi lado he propuesto una agenda común para dialogar y en ese sentido del lado del gobierno no hay una agenda común. Mientras no haya una agenda común de interés recíproco y de buena fe, evidentemente que no va a haber un diálogo porque hay una larga experiencia en donde los mapuches se les ha faltado sus compromisos de manera pública y lo han faltado los propios jefes de Estado. Los ministros, los intendentes, no es aquí cualquier persona, no es el pueblo chileno el que ha faltado, son las autoridades estatales, el jefe de Estado, la jefa de Estado, se han comprometido con el pueblo mapuche y han desahuciado sus propios compromisos. Entonces, ¿cómo pueden invitar a posterior? Si vemos una agenda clara y de buena fe, yo como Aucán Wilcamán voy a invitar a todos a dialogar. Hasta el momento yo llevo 30 años en esta temática y prácticamente no me ha incluido en ningún diálogo porque todo ha tenido sus propios propósitos al margen de buscar una solución. Aucán, tú estuviste reunido con el general Marcelo Núñez, el jefe de la zona, y tengo entendido que fue una reunión muy cordial, que te hizo pasar, que te mostró el regimiento. Con esa cordialidad, ¿tú crees que es posible llegar a ciertos acuerdos? Claro que sí. Y el general, hemos hablado de 2 cuestiones. Hemos hablado de la posición que tuvo el general Bernardo O'Higgins con los mapuches, en donde reconoce independencia, y yo le planteé a él que la doctrina militar no se podría apartar de ese pensamiento del general O'Higgins y de San Martín como vecino, que cada vez que venía a Chile le pedía permiso a los mapuche pehuenche para pasar en su territorio. Hay actas de compromisos, por lo tanto eso es muy importante. Y el general en la Araucanía, tenemos incluso una conversación pendiente para seguir dialogando y creo que vamos a llegar a pasos importantes de buscar fórmula de entendimiento porque el ejército puede contribuir a la búsqueda, por un lado, a la verdad, a la pacificación de Araucanía y ahora en contribuir un ambiente de evitar las tensiones y la controversia innecesaria que crea la clase política chilena. A propósito del ejército, Aucán, hay miles de personas que están viviendo terror en la Araucanía
que no sabe si al otro día sus casas van a estar incendiadas o no, que no sabe si su iglesia va a estar incendiada o no, que no sabe si sus camiones, sus cosechas van a estar bien. Hay proposiciones de estado de sitio. La senadora Jacqueline Van Riesenbergher, para el tema del momento, porque el problema que tú planteas es un problema de larga data y que hay que ponerle atención, hay que buscar una solución definitiva. Pero el problema de la violencia, que tú has dicho aquí, que no estás por el camino de la violencia, ¿cómo se soluciona? ¿Se soluciona con una declaración de estado de sitio en la Araucanía, crees tú? La declaración de estado de sitio en la Araucanía va a continuar aumentando las tensiones y controversias. Sería un acto irresponsable desde el punto de vista político, porque en definitiva representaría una amenaza al derecho del pueblo mapuche a vivir en paz, a la transgresión del derecho internacional. Pero, o sea, ¿es el pueblo mapuche el que está haciendo la violencia? El país quedaría muy mal, Checho, a nivel internacional. ¿Por qué tú dices que sería una agresión contra el pueblo mapuche? ¿Es una agresión contra el narcotráfico, contra los delincuentes? Tú mismo has dicho que el pueblo mapuche está por otro camino. ¿O tú crees que es el pueblo mapuche el que está incendiando y quemando y atentando contra la gente? No, en definitiva, lo que se busca que participen los militares, como decía el propio presidente de la República y el ministro del Interior, que patrullara al interior de las comunidades mapuche. Y el general aquí en Temuco me ha dicho que no van a patrullar y que me parece muy bien esa posición, porque es un acto de contribución a la paz. En definitiva, prácticamente la militarización al interior del territorio mapuche, porque aquí la Araucanía es territorio mapuche. Si alguien piensa que es territorio de otro y del Estado de Chile, está omitiendo la historia, está dando una versión limitada, parcial, sesgada, lamentablemente. El Guay mapuche, Checho, es un territorio culturalmente construido, y ese territorio culturalmente construido es la casa de los mapuches, y se vería amenazado de que incursionen al interior, porque se revive lo que es la experiencia del genocidio en la pacificación de la Araucanía. Ahora, ¿cuál es la manera? Aucán, vamos pimponeando para que pueda participar todo. Jacqueline. No, a mí me cuesta entender esto que se plantea, porque yo separo lo que es la problemática del pueblo mapuche de lo que son los actos de violencia. Yo creo que son cosas distintas. Es decir, cuando yo veo en las redes sociales a esas personas con verdaderos grupos guerrilleros, con armamento pesado, con ropa como media paramilitar, que se ufanan en las redes sociales, que apuntan con metralletas, eso no tiene nada que ver con las reivindicaciones de las comunidades mapuche. Yo entiendo lo que dice, que uno pueda revisar la historia para poner cada cosa en su sitio, porque efectivamente la historia normalmente la escriben los que ganan. Entonces, yo eso lo entiendo y yo lo puedo compartir, ¿ah? y creo que ahí hay un punto de entendimiento, pero a mí me parece que hoy día, no sé, en Temuco, ponte tú, para salir de la región, hay campos que son agrícolas, que gente que no llegó ahí a quitárselo a nadie, que lo compró y que hoy día le están cobrando peaje bajo amenaza de que le van a quemar las casas o las cosechas. Entonces, yo encuentro y comparto que meter militares dentro de las comunidades es una cosa que efectivamente podría ser muy brutal. Pero a mí me parece que cuando a los carabineros les disparan con armamento pesado, o a los PDI le disparan con armamento pesado, me parece que el patrullaje conjunto que ayuda en las vías, en las calles, en las carreteras, para que no le disparen a los camiones que la otra vez hirieron a una niñita, me parece que eso no tiene nada que ver con la problemática del pueblo mapuche. Entonces, yo lo que decía, el estado de sitio lo planteaba como una manera de obligar al Parlamento a pronunciarse, de que ese tipo de violencia que sea francamente condenada, que el robo de la madera sea condenado, que el narcotráfico sea condenado, que la violencia sea condenada más como una forma de solución de los problemas que legítimamente pueden existir. Aucán, cortito porque vamos a ir a un clip de... Sí. Senadora, usted dice que no comprende muchas cosas.
Sin embargo, yo lo comprendo a usted, porque la clase política chilena, la temática mapuche no es su temática. Y no es su temática simplemente porque se ha omitido una responsabilidad histórica y actual, porque mucho de la clase política chilena tiene conflicto de intereses patrimoniales en el Guay Mapuche o en la Araucanía. Y es comprensible, pero no podemos de esa manera omitir el origen del conflicto que hay en la Araucanía. El conflicto fue creado por el Estado y una manera práctica, senadora, sería formando una comisión de esclarecimiento con un mandato claro, que esclarezca qué sucedió. Con ese estándar de la verdad podemos conversar todo, quien sea, mapuche o no mapuche, huinca o mapuche. Y cuando yo hablo de un esclarecimiento, no estoy revisando la propiedad de nadie, estoy revisando la historia con un mandato claro, en tiempo y qué asunto esclarecer. ¿Y qué pasa con la gente que honestamente fue y compró un terreno y pagó por ese terreno muchos años después, que no tiene nada que ver con ese conflicto? ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Las despojamos de sus tierras? Yo señalé, Checho, que el derecho internacional nos ofrece 3 directrices y principios: reparación, restitución y cuando ello no sea posible, una indemnización. No estamos planteando de expulsar a nadie. La expulsión a nadie sería un acto contrario a los chilenos. El derecho de autodeterminación no es negar al derecho de otro, es una forma de convivencia aceptable, pero no puede continuar el colonialismo, la domesticación, la chilenización, decir que somos todos iguales. ¿Cómo vamos a ser todos iguales, Checho y senadora? Yo le hablara ahora de ambos, no me entenderían. Y yo le hablara de las cuestiones de mi cultura, cómo operan, no lo entenderían. En definitiva, estoy hablando que la negación que ha hecho el Estado chileno con el pueblo mapuche no solamente nos ha hecho un daño a nosotros los mapuches, sino le ha hecho un daño al pueblo chileno y a los mapuches en particular. Pero aquí tiene responsabilidad la clase política chilena. Ya dije, formar una comisión de la verdad, comisión de esclarecimiento histórico, y a partir de ese estándar nos entendemos y caminamos el futuro. Pero los mapuches, esos mismos políticos que tú criticas han hecho finalmente, vamos a hacer una constitución donde la voz del pueblo mapuche va a estar presente.